estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones, y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Antes de seguir, comentarles que el viernes por la noche Guillermo Francos presentó su renuncia como jefe de gabinete, siendo reemplazado en ese rol por Manuel Adorni, que no asumirá como legislador en la ciudad de Buenos Aires. También sale el ministro de Interior, que estuvo en el cargo 53 días, Lisandro Catalán. Francos, que conoció a Milei como miembro del directorio de Corporación América, había asumido en mayo del 2024 y lideró las negociaciones con la oposición por la ley de bases, además de haber sido el principal articulador político del Pacto de Mayo, habiendo sido ministro de Interior antes de reemplazar a Nicolás Posse. Si recordamos que a inicios de septiembre Francos había tenido un fuerte cruce con el entorno de Santiago Caputo en relación a la figura de Luis Juez, y pensamos en Adorni como un punto medio entre Karina Milei y Santiago Caputo, la rotación en el gabinete parece hacer sentido. Más si consideramos que el gobierno ahora llegará con mucho más poder a la mesa de negociación con la oposición, con la nueva conformación del Congreso a partir de diciembre. En ese contexto será que la figura de Adorni le cierre más a Javier Milei. Y finalmente comentarles que será Diego Santilli quien reemplace a Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior, lo que implica que no asumirá como diputado por la provincia de Buenos Aires. 1. Milei recibió la semana pasada en Casa Rosada a representantes de 19 provincias más la ciudad de Buenos Aires para acelerar la discusión sobre el presupuesto 2026 y las reformas que se enviarán al Congreso una vez que asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre. El encuentro se extendió por más de 2 horas, donde se discutieron la reforma tributaria, la laboral, previsional y el Código Penal. Por ahí es donde pasará entonces la agenda legislativa del 2026 y el 27. Por otro lado, la periodista de La Nación Florencia Donovan, cuyos adelantos sobre la agenda económica del gobierno se han ido corroborando a lo largo de este 2025. Escribió el viernes que se vienen grandes anuncios y novedades en los próximos meses. Entre ellos, un acuerdo comercial con Estados Unidos ya cerrado técnicamente y pendiente de un anuncio oficial, y que incluiría rebajas de aranceles y nuevas reglas de propiedad intelectual exigidas por empresas farmacéuticas. También un giro comercial en política exterior bajo el nuevo canciller Pablo Quirno, con una estrategia de salir a vender al mundo de forma más contundente. Además, reformas estructurales coordinadas por Sturzenegger, como una nueva ley de glaciares para habilitar más proyectos mineros de cobre. Y en el frente financiero aparece en el horizonte lo mencionado antes de las elecciones por Scott Bessent, un posible préstamo internacional de $20.000 millones coordinado por el JP Morgan y con garantías del BID, además del Banco Mundial, para recomprar deuda argentina y reducir el riesgo país. Pero volviendo a las reformas, el desafío tributario que enfrenta Milei es enorme. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, un contribuyente argentino puede llegar a pagar hasta 49 tributos diferentes en un año entre impuestos, tasas y contribuciones. El problema es la tremenda superposición entre los gravámenes. Los impuestos nacionales concentran el 55% de las cargas, los provinciales el 15% y los municipales el 30%. Sin embargo, 10 tributos explican más del 94% de la recaudación total. Por un lado, el IVA, los aportes a la seguridad social, ganancias e ingresos brutos, que representan más del 70% de los recursos tributarios. La negociación con los gobernadores va a ser clave, sobre todo considerando que ingresos brutos, uno de los impuestos más distorsivos, es provincial. Entre los ítems que se están negociando sería un posible reemplazo de ingresos brutos por un super IVA. Veremos qué propone el gobierno y cómo logra convencer a las provincias de resignar algunos ingresos tributarios, eso teniendo en cuenta que la mayoría tiene superávit. 2. El economista Ricardo Arriazu, uno de los más escuchados por el gobierno de Milei, explicó la semana pasada por qué el dólar no bajó tanto como se esperaba después del triunfo electoral. Concretamente, dijo que muchos agentes del mercado siguen insistiendo que este es el momento de cambiar el sistema cambiario y devaluar. Como sigue la expectativa de que el tipo de cambio suba, los agentes se quedan con los dólares en lugar de venderlos, pese a que el riesgo país bajó de 1.100 puntos a aproximadamente 650. Arriazu dijo que es fundamental que caiga el tipo de cambio y que el que especuló en
contra pierda, de tal manera que la próxima vez piense antes de especular. Para el economista, Argentina debe lograr un cambio estructural en el comportamiento del mercado para romper la inercia de los argentinos que compran dólares automáticamente por las dudas. Los fundamentals sólidos de la economía argentina, a su juicio los mejores de Latinoamérica, y el gran cambio favorable en las expectativas políticas ya se reflejan en los activos. Las acciones y los bonos subieron la semana pasada aproximadamente 25% y hay señales de que afloja el entorno de altas tasas, con el BBVA Argentina bajando de 10% a 7,5% su tasa de interés para créditos hipotecarios. Pese al actual viento a favor, Arreazu no eximió al gobierno de responsabilidades por la volatilidad de los últimos meses. En esa línea arremetió contra el esquema de bandas cambiarias. En sus palabras, entre noviembre de 2024 y febrero de este año, el riesgo país cayó de 2.300 a 600 puntos y la economía creció a un ritmo del 11%, comprando 25.000 millones de dólares de reservas con una inflación que cayó como un plomo. En contraste, desde que se pusieron las bandas cambiarias, no compraron un dólar, se paralizó la actividad económica, subió el riesgo país y la inflación. No obstante, para Arreazu ahora hay que defender a rajatabla el techo superior de la banda y eso se hace muy factible con el respaldo de Estados Unidos. Para el experto, el riesgo país caerá por debajo de los 500 puntos pronto y en ese momento el gobierno va a acceder al mercado de capitales internacional. 3. No solo fue la foto de Milei sonriendo con la mayoría de los gobernadores el jueves lo que hizo volar a la bolsa argentina, sino que también llegó otra música para los oídos de Milei y los inversores. Cristina Kirchner publicó una carta de 4 páginas responsabilizando a Axel Kicillof por la derrota electoral del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires. La expresidenta dijo que la excepción de lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral decidiendo el desdoblamiento. Cristina recordó que ella había advertido públicamente el 14 de abril que adelantar las elecciones bonaerenses sería muy riesgoso porque si se perdía iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional. Pero si el peronismo ganaba, como efectivamente sucedió el 7 de septiembre, se produciría un efecto balotage que permitiría reagrupar a todo el voto antiperonista de cara a las elecciones nacionales de octubre. En una carta que se interpretó como una ruptura con Kicillof, la expresidenta también apuntó contra factores externos. Concretamente, anunció que Donald Trump y Scott Bessent condicionaron el resultado electoral. En sus palabras, con la amenaza de que todo iba a explotar, lograron una sobreestimulación emocional en una parte del electorado. Cristina cerró la carta pidiendo mantener la unidad dentro del Partido Justicialista y advirtió que se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper al peronismo. Lo cierto es que la grieta entre Cristina y Kicillof parece consolidarse justo cuando el gobierno de Milei negocia con gobernadores las reformas estructurales. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 7,5% el viernes, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 11,8% para Supreviel y ninguna caída. Los bonos ley Nueva York cerraron con verdes de hasta 1,2%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.445 pesos, el MEP en 1.495 y el contado con liqui en 1.499. El riesgo país, por su parte, quedó el viernes en 657 puntos. La fija. Buenos días, inversores. Vamos a hablar de bonos. Venimos de una semana impresionante e histórica para el mercado argentino, en la que el riesgo país se derrumbó más de 420 puntos y en la que el S&P Merval, medido en dólares, subió más de 50% entre lunes y viernes. En lo que es renta fija, podemos decir que el spread soberano quedó a un poquito más de 100 puntos de la barrera que el gobierno se había puesto como meta para volver a salir al mercado, si tenemos en cuenta que hace algunos meses el propio Javier Milei había dicho que con 550 unidades de riesgo país, Argentina podía rolear deuda. En tanto, el índice bursátil porteño quedó cerca de los $2.000, es decir que aún con la última disparada está casi $400 por debajo del máximo alcanzado en enero de este año. Si vamos al consolidado del mes, nos encontramos con algunas subas casi que insólitas. El AL35 y el AE38 en su especie D escalaron más de 43% en Bima a lo largo de octubre. En tanto, el ADR de Superviel subió más de 150% en dólares a lo largo del mes. En lo que refiere a la curva en pesos y ante el profundo cambio de escenario luego de las elecciones, un informe de la consultora Outlier resumió: en los festejos de la semana vimos a todos los asset class argentinos retrotraer meses de bajas y esto llevó a las curvas en pesos por debajo del
del 2,5% de tasa efectiva mensual. En este contexto, desde Outlier agregaron, y cito textual: si bien de corto puede haber toma de ganancias a la vista o incluso recortes ante los cambios en el gabinete que ya se vieron, Adorni por francos, o los que ya se pueden ver, en el mediano plazo nos mantenemos alcistas. Con la consolidación y delivery de reformas que pueden apuntalar a la actividad, veríamos más subas del equity incluso, dado que todavía está haciendo el catch up a lo que ya habían subido otros índices desarrollados o de la región, y aquel Merval al contado con liqui aún está más de 6% negativo en el año. Cierro comillas en relación a lo mencionado por Outlier. Por otro lado, la semana pasada tuvimos una licitación de deuda cuyo punto más destacado fue que la tasa promedio ponderada de las LECAP se ubicó en 2,87% mensual, nivel que no se veía desde marzo de 2025 y que estuvo en línea con los rendimientos del mercado secundario. En relación con los montos, se adjudicaron 6,9 billones de pesos frente a vencimientos por 11 billones de pesos, lo que implicó un rollover del 60%. Al respecto, un informe de la consultora Inbec consideró que la inyección de liquidez al sistema, que se reforzó con la recompra de títulos públicos realizados por el Tesoro, es positiva dado el contexto de tasas de interés extraordinariamente altas. Por caso, los adelantos promediaron 84% TNA en octubre y la interbancaria 67%, con una inflación esperada de 22% para los próximos 12 meses. Hecha esta introducción, ahora sí, vamos a hablar con un experto de mercado como nos gusta hacer en esta columna. Hoy estamos en contacto con Alejo Costa, economista jefe de Max Capital. Buenos días, Alejo, bienvenido a La Fija, es un gusto tenerte nuevamente acá. Empiezo preguntándote por el segmento hard dólar de Argentina. Después de los cambios fuertes que vimos en los últimos días, ¿cuáles les parece que quedaron como los instrumentos más atractivos de la curva soberana? ¿Y en qué parte ves más upside que downside? Los bonos en dólares, como el resto de los activos argentinos, de manera casi instantánea, incorporaron el resultado electoral favorable. Si uno mira los bonos argentinos hoy, los precios a lo largo de la curva, lo que incorporan es básicamente un riesgo de crédito similar al de los créditos B, como por ejemplo Egipto. De hecho, si uno hace el ejercicio de extraer las probabilidades de default implícitas en curvas como la de esos países y después pricea los bonos argentinos con esa probabilidad de default, lo que te da es precios muy similares a la curva que uno ve hoy por hoy. ¿Dónde está el upside? Probablemente esté en los bonos más largos. Cuando nosotros pensamos hacia dónde tendría que ir Argentina, lo pensamos no como un crédito B, sino como un crédito que potencialmente, dadas las reformas que puede llegar a hacer Argentina, dada la normalización de la política monetaria y cambiaria, teniendo en cuenta que el gobierno parecería ser que quiere empezar a comprar reservas usando expansiones no esterilizadas a través del Banco Central, todo eso debería hacer que Argentina se mueva en la dirección hacia los W, o sea que los bonos compriman aún más. Entonces nosotros lo preciamos en realidad de una manera más binaria. Pensamos, para 2027 Argentina o bien vuelve a políticas similares a las de la época entre 2019 y 2023, o bien empieza a converger hacia esos W eventualmente, si querés un investment grade, siendo muy optimista. Y en ese caso, el upside potencial, la suba más grande que queda es en bonos como los 35, los 38, 41. Ahí es donde parece haber mucho más alza potencial que downside, con lo cual hoy por hoy donde más nos gusta esa asimetría, teniendo en cuenta esta narrativa más constructiva que se está armando post elecciones, es particularmente en los 41. Así como después de un gran 2017 tuvimos un 2018, ¿ves algún riesgo de una película similar o crees que hoy los fundamentos son más sólidos? El mercado creo que tiende a asociar lo que pasó ahora con lo que pasó post 2017 y mi sensación es que ese es un análisis que en parte está equivocado. Creo que lo que estamos viendo ahora quizás sea más parecido a lo que pasó en 2016 en realidad, donde había una expectativa de continuidad muy grande. En ese momento a Macri, post triunfo electoral, casi inmediatamente se le dio el beneficio de la duda de que si hacía las reformas en la dirección correcta iba a dejar atrás el populismo en Argentina. Y ahora creo que estamos en una situación más parecida a esa, en la previa a volver al mercado de capitales, con una compresión de spread que luce que va a continuar, con reformas hacia adelante que probablemente alimenten ese espíritu más positivo de los inversores, con lo cual yo no lo asociaría a lo que pasó en 2018. Obviamente siempre hay riesgos, y el riesgo en todo caso es que no se den esas reformas o que la entrada de capitales que se espera no se dé, que no haya tantas inversiones como se planean, que el crecimiento sea más bien bajo
o que de alguna manera no cumpla con las expectativas. Hay riesgos, como siempre, pero creo que hoy lo que se está armando es un escenario más parecido a la narrativa de 2016-17, donde había una especie de círculo virtuoso potencial hacia adelante de apoyo político, continuidad apoyado por la población, reformas y crecimiento económico. Lo veo más parecido a eso, con lo cual creo que el riesgo de que pase algo similar a lo de 2018-19 es más bajo. También porque quizás la parte más dura del ajuste que Macri tuvo que enfrentar en 2018-19, en este caso ya quedó atrás. Con lo cual lo que tiene hacia adelante Milei en términos de política, por lo menos luce más amigable para la población que lo que Macri tuvo que enfrentar entre 2018 y 2019. ¿Crees que las colocaciones soberanas, más las ONs Ley New York y más colocaciones provinciales, pueden darle al país los dólares que necesita vía cuenta financiera, o esperás algún ajuste en cuenta corriente vía modificaciones de esquema cambiario? La estrategia del gobierno alrededor del tipo de cambio parece ser clara, que es, por lo menos de corto plazo, busca sostener las bandas cambiarias. El empujón electoral creo que le permite que efectivamente eso sea más factible. Obviamente, el flujo en el cual mucha gente hace foco de corto plazo, se perdió un flujo de exportaciones que se anticiparon, y ahora lo que queda en todo caso es la parte favorable postelectoral de emisiones que estaban a la espera de salir y que con el resultado electoral empiezan a salir, y eso incluye desde compañías como YPF, Tecpetrol, Pan American, se menciona también a CGC, provincias, se menciona la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut. Toda esa suma de emisiones obviamente son favorables para crear una narrativa no solamente de flujos de corto plazo que te pueda generar cierta presión hacia abajo en el tipo de cambio, sino también una narrativa más general de que Argentina va a contar con ahorro externo, y al final del día ahí está la cuestión alrededor del tipo de cambio. Nosotros creemos que la moneda en promedio se va a apreciar en términos reales en los próximos 12 meses, en parte porque ese flujo externo va a ser más favorable, ese ahorro externo. Obviamente el déficit de cuenta corriente se va a ampliar con una moneda que quizás va a ser un poco más fuerte de lo que podría haber sido, pero está financiado por ese flujo de entrada de capitales privados, y del lado del sector público la probable capacidad de acceder al mercado de deuda, o bien, si es necesario, contar con alguna de estas herramientas que se mencionaron con el apoyo de Estados Unidos, ya sea el swap de 20 billion o potencialmente estos préstamos a través de bancos con algún tipo de garantía que se estaba negociando, o sumado a eso este Swap for Education que mencionó Kirno, que en otros países también ha sido exitoso y ha permitido generar una suba en los precios, una compresión de spreads. Con lo cual creo que esas noticias de emisiones corporativas son una parte más de todo el flujo favorable que se espera post elecciones, es una parte más del rompecabezas. Y conectado con la pregunta anterior, te consulto si crees que se puede sostener en el largo plazo un dólar como el actual, o si se choca con la baja productividad argentina. La pregunta del tipo de cambio es trascendental, obviamente, por el hecho de que Argentina ha chocado contra esa pared en el pasado, la de ajustes cambiarios significativos en plazos relativamente cortos, y eso genera problemas en términos de popularidad, con lo cual todo el tiempo nos estamos debatiendo si el tipo de cambio está en un nivel que es o no consistente con los factores más de fondo, en este caso la productividad argentina. El problema, y creo que los economistas en los últimos 20 años más del lado académico hacen muchísimo foco en eso, es que no hay una productividad. Pensar en crecimiento económico como productividad total de los factores y que sea un número único ya no tiene sentido. Sabemos que hay productividades muy distintas en distintos sectores, y creo que es un tipo de cambio que claramente es compatible con, por ejemplo, la productividad que hoy está teniendo el sector energético, no hay ninguna duda. Quizás es compatible con la productividad, y probablemente lo sea, con la productividad del sector agropecuario. Ahora, ¿es compatible con la productividad de otros sectores? Bueno, esa es la pregunta clave. La sensación que hay es que no, que hay sectores que se van a tener que achicar o que van a tener que modernizarse para aumentar esa productividad, otros desaparecerán, y ahí está la disyuntiva de este gobierno, que va hacia un lugar en el cual, a causa de las reformas estructurales que está haciendo, a causa de la apertura comercial, todas cosas sanas y eficientes en términos económicos, sí se genera una rispidez, ciertas fricciones en la economía, por el cual algunos sectores no tan productivos con ese tipo de cambio no logran competir y tienen que desaparecer, y otros que sí son productivos les va mejor aún. Bueno, hay que buscar la manera de manejar esas fricciones. El gobierno, por ejemplo, ahora está buscando hacer una reforma laboral que en parte lo que apunta es a eso, que es que cuando se den esas fricciones del lado del desempleo, el desempleo sea lo más bajo posible, porque los trabajadores de alguna manera logran ir de un sector a otro. Obviamente es desafiante. Nuestra sensación es que el tipo de cambio a este nivel, para la productividad de los sectores argentinos
bonos que van a crecer hacia adelante, está ok, que es compatible con ese crecimiento, pero sí está claro que va a generar fricciones con otros sectores que se van a achicar o quizás directamente desaparezcan. En lo que refiere a la parte pesos, ¿dónde ves más atractivo hoy para manejo de liquidez y dónde para retorno total en pesos? ¿Sigue teniendo sentido buscar cobertura? En línea con esa visión de tipo de cambio que tenemos, que creemos que el tipo de cambio no solamente es compatible con las condiciones actuales, sino que incluso vemos que en un escenario favorable como el que ahora tenemos como nuestro escenario base hacia adelante, podría apreciarse ligeramente, creemos que lo más atractivo estructuralmente para las posiciones en pesos es lo más largo donde uno pueda ir. Hoy, de hecho, lo que más nos gusta es el Bond T30, el bono que el gobierno emitió para los inversores externos. ¿Por qué? Porque hacia donde vamos es a un escenario de una curva que se tiene que invertir aún más, donde el mercado empieza a incorporar aún más los escenarios de caída fuerte de la inflación de acá a 3-4 años, y eso básicamente favorece la parte más larga de la curva, con tasas reales que también se deberían comprimir un poquitito más hacia adelante, serán de 6-7% en la parte más larga de la curva. Todo favorece a los bonos más largos. Obviamente ese es un view estructural. Para manejar la liquidez, a nosotros nos da la sensación que lo más atractivo hoy es el frente de la curva, donde las tasas están tardando un poquitito más en caer, pero van a caer relativamente rápido. Con lo cual, más allá de esa cuestión de liquidez de corto plazo, de hacer carry con bonos extremadamente cortos, lo más atractivo realmente es la parte larga de la curva. A nosotros lo que más nos gusta son los Bond T30. ¿Prevés una normalización de tasas después de las elecciones y con la última medida de encajes? Y te pregunto también si proyectás que vayamos hacia una tasa endógena o si pensás que seguirá habiendo intervenciones del Banco Central. Las tasas ya se estaban normalizando y con el escenario electoral se normalizan del todo, básicamente. De hecho, si uno mira lo que pasó el lunes, que va en línea con lo que nosotros esperábamos y publicamos en nuestro research de Max Capital el domingo a la noche, las tasas medianas y largas se comprimieron prácticamente de manera instantánea el lunes, pasaron a niveles más cercanos a 30-35%. Nosotros creemos que hay espacio para que se compriman aún más, como mencionaba antes. La duda un poco era qué iba a pasar con las tasas más cortas, que estaban más afectadas por si quieren ese apretón monetario que el gobierno había generado en la previa electoral. Y entre la licitación que vimos y el cambio en los encajes, básicamente una licitación que terminó expandiendo y que no validó tasas demasiado altas, y el cambio en los encajes que le da un poquitito más de flexibilidad a los bancos, creo que esas tasas cortas se terminan de normalizar y vamos a una curva que va a estar probablemente ligeramente invertida, pero con tasas muchísimo más bajas, tasas reales que en la parte más corta de la curva no deberían superar el 10%, con lo cual ahora la duda es cuán rápido baja la inflación para ver tasas nominales definitivamente más bajas, pero lo que sí vamos a ver es que ya no vamos a ver esas tasas reales de arriba de 10%. Esa parte de la curva ya se normalizó tanto en el frente como en la parte más larga, y eso es en buena manera gracias al resultado electoral y el hecho de que el gobierno pareciera estar dispuesto a expandir si es necesario, en este caso a través del Banco Central. Deberíamos ver menos volatilidad porque a priori empezaría a ser el Banco Central el que empieza a manejar la política monetaria y no tanto el Tesoro, controlando agregados monetarios a través de la compra de reservas, un pedido que estaba tanto desde el lado del FMI como del lado de los inversores, que le pedían al gobierno que a la hora de expandir lo hiciera comprando reservas, y luce, por lo que se ve en las presentaciones del Banco Central y lo que mencionó Milei, el presidente Milei recientemente, que el gobierno efectivamente va a ir en esa dirección. Si te guías por charlas con clientes o por lo que ven ustedes en el mercado, ¿qué impacto crees que tuvo en las empresas argentinas este periodo de tasas tan elevadas y volátiles que vivimos en los últimos meses? El impacto sobre las compañías, como mencionabas, dependió muchísimo de la situación de cada una particular. En algunos casos las compañías estaban en una situación de más liquidez y pudieron sobrellevar ese periodo de tasas altas. En otros casos tuvieron que reducir working capital o liquidar ciertos activos que no pensaban liquidar, quizás activos de más duration o incluso activos en dólares, con lo cual claramente generó cierto descalabro. Creo que a nivel promedio de las compañías no fue tan grave, o por lo menos con este periodo en el cual se deberían normalizar las tasas, deberían poder sobrellevar el costo que pagaron por tasas altas en el periodo anterior. Me parece que lo más relevante mirando hacia adelante es no repetir lo que ocurrió. Parte de lo que se dio fue un periodo de tasas altas causado por una política monetaria de agregados monetarios y de tasa endógena que, al manejar la tasa, particularmente el Tesoro a través de las licitaciones, generaba una volatilidad excesiva. Si el Banco Central, usando agregados monetarios y algún instrumento adicional,
de tasa de interés, potencialmente un nuevo corredor de tasas, le empieza a sacar volatilidad a la tasa, unido a tasas reales más bajas, probablemente no volvamos a ver un periodo similar y para las compañías este costo haya quedado atrás. Imaginemos un escenario en el que Argentina logra una normalización sostenida en el tiempo. ¿Crees que la industria financiera puede llegar a tener dificultades para reacomodar su modelo de negocios? Lo pregunto en lo que refiere a trabajar con spreads normales, por ejemplo, y a cambiar el chip. Un escenario de normalización de tasas de interés, de inflación, en el cual Argentina recupera el acceso al mercado de crédito, en el cual el ahorro externo es más amplio, en el cual también incluso el ahorro doméstico se empieza a canalizar a través de inversores institucionales, debería ser positivo para los bancos. Estructuralmente tiene que ser positivo y uno lo que debería ver es que los analistas financieros en general empiezan de nuevo a hacer esos cálculos de cuánto pueden valer los bancos en esos escenarios en los cuales el ratio de crédito sobre PIB converge a los del resto de la región. Hay una enorme oportunidad para aumentar el nivel de crédito hipotecario, para aumentar el nivel de crédito prendario, créditos a muchos más años de los que había y con montos mucho mayores, con lo cual para los bancos hay una oportunidad enorme. ¿Es un negocio distinto? Sí, es un cambio estructural del negocio que después de prácticamente 5 años y algo de un negocio de más intermediación, ahora hay que cuidar los márgenes, ser más eficientes, ser más cuidadosos en términos de a quién se le presta y a quién no. Parte del problema creo que el año pasado es que el crecimiento del crédito fue muy abrupto y al ser tan abrupto generó que quizás la política de crédito no fue la mejor, entonces ahora se empiezan a ver ciertos aumentos en la mora. Bueno, hacia adelante hay que ser más cuidadoso con a quién se le presta, saber que los préstamos van a ser ahora menores tasas, con lo cual probablemente llegas a un cliente más confiable, pero para los bancos tiene que ser una oportunidad. Por eso nosotros en Max Capital estuvimos recomendando incluso antes de la elección, las acciones de los bancos argentinos, porque nos parecía que ahí, en ese escenario de normalización estructural, es donde más suba potencial hay. Yendo al mercado internacional, se discute mucho si hay una burbuja tecnológica y me gustaría saber, Alejo, ¿cuál es tu mirada al respecto? Yo tenía un profesor de la universidad, Jim Fama, ganador del Premio Nobel de Economía, que siempre hacía foco en cómo las burbujas son fáciles de identificar después de los hechos, pero muy difíciles de identificar durante los eventos. Con lo cual, este tipo de discusiones son divertidas, pero al final del día creo que es extremadamente difícil darse cuenta hoy si estamos en esa situación de burbuja o no. De hecho, ciertas cosas que a posteriori consideramos burbujas, uno quizás la mira a lo largo de un plazo más largo y no es tal el caso. Uno puede pensar en los casos, por ejemplo, de RCA, si uno se quiere ir a 1929. Valía más de 500 previo a la crisis, llegó a valer apenitas arriba de 20, o sea, tuvo un desplome brutal. Ahora uno mira las razones por las cuales la gente en ese momento consideraba que RCA tenía valor y era porque tenía las principales patentes de la radio, que era obviamente el fenómeno de la época, porque tenía las principales patentes de la TV, que básicamente pasó a dominar el mercado en los siguientes 50, 60 años, con lo cual tenía sentido lo que la gente incorporaba en términos de expectativas. Quizás excesivo en el precio para ese momento, puede ser, pero eventualmente esas tecnologías terminaron siendo relevantes. Uno mira el caso de Amazon, por ejemplo, durante la crisis de los .com, el desplome que tuvo, eventualmente hizo delivery en las expectativas que se habían creado alrededor de la compañía. Obviamente otras compañías desaparecieron y esa quizás es la dificultad. Con lo cual, si uno mira compañías específicas, quizás haya un componente irracional en el que el mercado hoy está pagando prácticamente cualquier cosa relacionado con las cuestiones tecnológicas. Habiendo dicho eso, si uno mira un portfolio diversificado y el conjunto del sector, es un sector que hacia adelante tiene sentido las valuaciones que estamos viendo, por lo menos en nuestra opinión. Cierro preguntándote, ¿dónde están viendo atractivo en el mercado internacional? En línea con eso, para inversores de más riesgo, los que están buscando una especie de crecimiento a largo plazo, lo que más nos gusta justamente es las acciones tecnológicas de US y China. Más allá de eso, también nos gustan los mercados emergentes, particularmente Brasil, donde hemos estado recomendando. Y ahí pasaba por la fija Alejo Costa de Max Capital, a quien agradecemos enormemente su presencia en este podcast, ya que es una de las personas más valoradas del mercado argentino por su enorme capacidad de análisis. Dicho esto, quería hacer algunos apuntes antes del cierre. Por un lado, BIMA informó el viernes 31 de octubre que el horario de negociación se mantiene sin cambios, es decir, de 10:30 a
17 horas en Argentina. Alguien me podría decir que esto es una no noticia y estaría en lo cierto, pero también es verdad que ayer Estados Unidos cambió su horario al horario de verano, con lo cual hasta marzo los relojes de la principal economía del mundo se atrasan una hora. Entonces la rueda bursátil en Wall Street será desde las 11:30 de Argentina hasta las 18 de Argentina. Teniendo en cuenta esto último, muchos inversores argentinos esperaban un cambio para ponerse a tono con New York y que no haya un desfasaje de una hora, algo que finalmente no sucedió. Por otra parte, quería hacer referencia a algo que charlamos con Alejo en relación a las emisiones de bonos corporativos. La semana pasada, dos petroleras argentinas lograron levantar en conjunto 1.250 millones de dólares en el mercado exterior. El miércoles 29 de octubre, Tecpetrol consiguió 750 millones de dólares en New York en un bono clase 12 que vence el 3 de noviembre de 2030 y ofrece una tasa de interés de 7,625. Esta ON fue emitida al 100% de valor nominal y paga interés en forma semestral. En segundo término, el jueves 30 de octubre también licitó una ON en Wall Street, la petrolera YPF, que obtuvo 500 millones de dólares en la reapertura de su bono clase 31 que vence el 11 de septiembre de 2031 y tiene un cupón de 8,75%. El bono de YPF fue colocado sobre la par y cerró con una tasa efectiva de 8,25%. Además de estas dos colocaciones de empresas, pareciera también que las provincias pueden llegar a salir al mercado a juntar dólares. Un artículo de Bloomberg señala que la ciudad autónoma de Buenos Aires se reunió con bancos para reestructurar una emisión de hasta 600 millones de dólares y Santa Fe analiza una colocación por hasta 800 millones de dólares, con 500 millones en dinero nuevo y el resto destinado a una recompra o canje de bonos. Y en relación a la tasa que puede llegar a conseguir el soberano si sale al mercado, un país sudamericano nos dejó una pista. Se trata de Surinam, que regresó a los mercados internacionales de deuda con una emisión de bonos en 2 tramos en dólares, aprovechando la fuerte demanda de los inversores por créditos de alto rendimiento. El país sudamericano vendió notas por 525 millones de dólares con vencimiento en 2030 y otras por 1.050 millones de dólares con vencimiento en 2035. La colocación se realizó con rendimientos de 8% y 8,5%. El rating soberano de Surinam es CCC+, mientras que el nuestro es CCC. En lo que refiere a Estados Unidos, recordemos que la Reserva Federal recortó la semana pasada su tasa de política monetaria en 25 puntos a un rango de entre el 3,75% y el 4%, el nivel más bajo en 3 años. ¿Qué puede pasar en adelante? No está definido todavía. En los precios de los futuros se observa que para la reunión del 10 de diciembre hay un 59% de probabilidades de una nueva rebaja y un 41% de probabilidades de que se mantenga todo igual. En tanto, aquello de tener la tasa de Estados Unidos a 10 años por debajo del 4% no duró mucho y hoy arranca la semana con el Treasury a una década en 4,1%. Mientras tanto, el mundo sigue jugando a favor de los países en vías de desarrollo. El índice MSCI de acciones de mercados emergentes ha avanzado todos los meses desde enero hasta octubre de 2025, algo que no ocurría desde 1993, y acumula una ganancia de alrededor del 30% en lo que va del año. Si bien el viernes pasado cayó 0,7%, cerró octubre con un alza del 4%. Ahora sí, estimados oyentes, me despido de todos ustedes y les deseo que tengan una muy buena semana. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo la semana pasada Paolo Rocca, titular del grupo Techint. Las elecciones en Argentina marcan un punto de inflexión importante. Esto ha cambiado la percepción de los inversores sobre el futuro, la sostenibilidad y la capacidad de continuar con el plan de transformación en Argentina por parte de la actual administración. Y hablando de ese plan de transformación en Argentina, el viernes se reunieron para cenar en Olivos Javier Milei y Mauricio Macri. Sin embargo, el cónclave no trajo noticias positivas para el mercado, que busca ver señales de consenso. Al contrario, Macri luego criticó en X la salida de Francos y la designación de Adorni, diciendo que alguien con experiencia como Horacio Marín hubiera sido la designación ideal. Además, el líder del PRO dijo que estará atento a cómo se termina de resolver la interna de La Libertad Avanza.
Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.